Atención colombianos, porque el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció quién será el reemplazo del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, luego de que este presentara su carta de renuncia. Cabe recordar que Bonilla deja su cargo tras decidir defenderse como ciudadano sin interferir o convertirse en un obstáculo para la administración del presidente Gustavo Petro, especialmente en un momento donde en el Congreso se está discutiendo proyectos de ley relacionados con Hacienda y los recursos que el gobierno nacional necesita para ejecutar sus programas y políticas sociales. Primero vino el extenso trino del presidente de la República, quizás una declaración que debería estar en todas las redes oficiales de la presidencia de la República y que debemos de difundir, porque el presidente hace una fuerte denuncia sobre la persistencia de las prácticas ilegales e inconstitucionales en la política del país, particularmente en relación con los cupos indicativos, conocidos también como auxilios parlamentarios. Tal y como menciona el presidente Petro, es una constante desde 2001, donde se ha mantenido a pesar de que fueron declaradas inconstitucional por la Corte Constitucional en su momento, y por tanto el jefe de Estado en su cuenta de Twitter dice que realmente es una situación no solo de legalidad, sino una corrupción estructural que contamina el sistema político del país y que ha venido siendo así durante muchísimos años. Por eso los narcos han hecho leyes, pues solo necesitan dinero para ello. Por eso los asesinos de su propio pueblo han hecho leyes. Por eso la corrupción ha matado tanta democracia y tanta gente. Todo ministro de Hacienda ha sido chantajeado y extorsionado desde el Congreso. El congresista también cree que es normal, que es obvio, pues así se ha hecho siempre la política, dicen. Es decir, que la política colombiana es inconstitucional y delictiva. Ojo, porque en esta parte el presidente Gustavo Petro está haciendo una crítica muy feroz a la forma en cómo el Congreso de la República opera, denunciando un ciclo de extorsión y chantaje por parte de los legisladores hacia los ministros de Hacienda. Y que este tipo de prácticas, argumenta el presidente Gustavo Petro, han sido vistas como normales dentro de la política colombiana, lo que para él es una clara representación de que el sistema es abiertamente delictivo. En otras palabras, todos estos actos de corrupción no es que tengan ideología política, sino que son producto de la codicia y del interés por mantener el statu quo que favorece a las élites de este país y a los intereses económicos extranjeros. Miren esta otra parte. Solo la prensa ha mirado el caso ahora sin pruebas que no sea de funcionarios de Duque y la oposición, porque aparecen, creen en el ministerio de la izquierda y acusan a funcionarios que no se roban un peso y solo quieren el bien para Colombia, pero no son serviles de los propietarios de esa misma prensa que los acusa. En parte la prensa tiene razón, porque la prueba, ojo con esto, no la lanza la funcionaria Benavides, a quien respeto, sino Olmedo, que viene de la misma izquierda y de Colombia Humana, y quien no se hizo respetar por deshonesto. Miren que aunque las denuncias de corrupción y las alianzas ilícitas que dice el presidente Gustavo Petro existen entre políticos y narcotraficantes han sido minimizadas, desoídas, hoy más que nunca se ha hecho evidente la hipocresía en los sistemas políticos o en el sector político colombiano, que ahora busca sostenerse a toda costa a través de la democracia, a través de la legalidad. Y aquí aparece la prensa jugando un papel ambiguo, pues, dice el presidente Gustavo Petro, nunca han visibilizado actos de corrupción en gobiernos anteriores, pero ahora actúan de manera muy contundente con la fuerza del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ojo, la corrupción no tiene ideología, es hija de la codicia que domina el poder del mundo y el corazón de mucha gente, incluso pobre, y mata la vida porque es su principal enemiga. Esto a lo que se refiere el presidente Gustavo Petro es muy importante y tiene mucha razón, porque lo que estamos viendo aquí es la persistencia de estas prácticas ilegales vinculada a la deuda externa y al modelo económico neoliberal que dominan en muchas ocasiones las políticas de los gobiernos anteriores. El presidente Petro está diciendo muy claramente
que la deuda externa, los intereses de los grandes capitales internacionales y la presión de las multinacionales con las que mantienen a Colombia atrapada en un ciclo de subordinación económica, pero también política, que pone en riesgo el bienestar del pueblo colombiano. Aquí el presidente Petro cita ejemplos internacionales como el caso de Grecia para ilustrar cómo el sistema financiero global puede manipular y destruir gobiernos que intentan resistir a estos intereses. Y ya en esta parte, con todo este importante contexto, el presidente Petro le pide la renuncia a Ricardo Bonilla, quien, a pesar de su honestidad y competencia, dice el presidente Gustavo Petro, se encuentra atrapado en un juego político que lo pone en una posición vulnerable. Por eso el mandatario está abogando por la necesidad de un cambio en la estrategia económica y política para evitar que el país caiga en la trampa de los poderosos intereses económicos y para garantizar que el gobierno continúe trabajando en favor de los sectores más humildes de la sociedad colombiana. A mí y al ministro de Hacienda nos han tendido la misma trampa que en Grecia, dejándonos atrapados. Si no ofrecen auxilios a nuestra Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, le advierten al ministro, no habrá créditos para pagar la deuda, aseguran. Si no hay apoyo a los parlamentarios, no habrá ley de financiamiento. Y entonces un presidente del Senado, estamos hablando de Efraín Cepeda, con la postura orgullosa de la oposición, sale a decir, sin decirlo explícitamente, que el país se arruinará, pero se niega a votar la ley que podría reactivar la economía. Esta ley, que reduce los impuestos para todas las empresas y la clase media y evita un aumento del IVA para el pueblo, es un proyecto elaborado por Ricardo Bonilla. Sin embargo, aunque la prensa ya lo ha presentado en el Congreso, se niega a discutirlo. Sin embargo, aunque se ha presentado al Congreso, se niegan a discutirlo y no lo analizan, esperando el colapso económico para fortalecer el golpe. A pesar de las críticas que recibe el presidente Gustavo Petro, aquí está teniendo una postura muy clara. El gobierno no está dispuesto a ceder ante las presiones de los grandes poderes económicos y políticos de este país, porque la renuncia de Bonilla no se está presentando, o eso no veo que el presidente Gustavo Petro la presente, como un acto de culpa, sino como una medida para evitar que el gobierno nacional sea desmantelado de alguna manera por quienes buscan un golpe contra el mandato constitucional que Petro recibió en 2022. La afirmación aquí es directa y refleja lo que este sistema político colombiano es. Y el presidente lo dice muy claro, se encuentra en peligro de ser desbordado por una ola de corrupción y de intereses ajenos al bienestar del pueblo colombiano. El error de Bonilla radica en su ingenuidad académica, al creer que todos comparten la misma altura intelectual. Por ello, desobedeció mi indicación de no confiar en los funcionarios uribistas del Ministerio de Hacienda, quienes nos tendieron trampas desde el principio. Un ejemplo claro, y aquí lo menciona el presidente, fue cuando utilizaron el presupuesto para cubrir el déficit de gasolina de Duque, o cuando desaparecieron de los fondos destinados a la universidad pública. También evitaron la clasificación adecuada de los proyectos del gobierno para impedir su presupuestación, bloqueando así la llegada de los recursos. Otro sabotaje fue el que hicieron internamente a los giros para los programas de educación pública y transporte, especialmente cuando los expuse en mi decreto de liquidación del presupuesto a principio del año, porque no quería que los recursos destinados a los programas del pueblo volvieran a desaparecer. Durante 2 años bloquearon el sistema cómputo del Ministerio de Hacienda, impidiendo su funcionamiento, mientras la prensa criticaba mi decisión de liquidar el presupuesto, tal como lo hacen todos los presidentes, pero señalando específicamente las partidas del plan de desarrollo aprobado. Y al hacerlo, me tildaron de dictador. El propio ministro pagó las consecuencias de su ingenuidad, olvidando que un principio fundamental de la izquierda, la técnica nunca es neutra, siempre está impregnada de política y depende de quién esté en el poder. La idea de la técnica neutra, convertida en tecnocracia, es un engaño mental, una fachada que
que solo sirve a los intereses de los más ricos de la sociedad y del mundo. Transforman la ciencia en ideología sin ni siquiera ser conscientes de ello, porque en sus universidades privadas nunca se les enseñó tal cosa. El ministro no entregó cupos indicativos a ningún parlamentario, porque ya los denuncié antes que nadie, por cierto. Además, había dado la orden de que no se entregaran desde el primer día de mi gobierno y no se realizaron los giros pretendidos desde la UNGRD, dado que yo mismo pedí la renuncia de Olmedo, el bandido y traidor de los muertos asesinados de la izquierda por su miserable codicia. Así, al quedar fuera del cargo, no tuvo tiempo de llevar a cabo estos giros. Y esto es importante porque todo este fin de semana se dijo que el presidente Gustavo Petro, o más bien el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, había girado o direccionado recursos para los parlamentarios de la Comisión de Crédito Interparlamentario, pero se descubrió que esos recursos no se giraron porque el presidente Gustavo Petro y el gobierno nacional tomaron las medidas necesarias. Y ciertamente es un largo trino del presidente Gustavo Petro, pero de gran importancia, porque la denuncia del presidente no solo evidencia la corrupción sistémica que caracteriza la política colombiana, sino que también señala un camino muy difícil, pero necesario para enfrentar las fuerzas que buscan mantener el dominio de las élites. La batalla por la democracia y la justicia social en Colombia, dice el presidente Gustavo Petro, sigue en pie, pero es importante, muy crucial, contar con la voluntad política de todos los actores para desmantelar las estructuras que mantienen la impunidad y la opresión. Por eso el ministro Ricardo Bonilla renuncia, presenta su carta en la que ratifica su respeto por el trabajo de la Fiscalía y afirma que no iba a utilizar su cargo en el gabinete para defenderse. Y en esa misma orilla menciona algo del presidente Gustavo Petro que el mandatario acaba de mencionar en su cuenta de Twitter, diciendo que esa carta del ministro Bonilla es para demostrar que su decisión ha sido analizada y pensada conjuntamente con el ministro, porque algunos medios de comunicación ya están diciendo que el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla tomó represalias contra el gobierno nacional por la solicitud que le hace el presidente Gustavo Petro, porque supuestamente desde el Ministerio de Hacienda se denunció que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el hijo del presidente Nicolás Alcocer Petro estaban traficando influencias en una hidroeléctrica. Y el mandatario ha dicho que nada de eso es cierto. De alguna manera desmiente a la prensa que han abierto los noticieros y las redes sociales diciendo que ya hay fuego amigo entre el presidente Petro y el ministro, o el saliente ministro de Hacienda. El presidente está diciendo en su cuenta de Twitter que se está imponiendo cuidar la economía de los colombianos, de los empresarios, y sobre todo que la oposición no va a poder mantener ese discurso de que el ministro de Hacienda va a perjudicar la imagen económica del país. Y ya en esta línea, el presidente Petro anunció que Diego Alejandro Guevara Castañeda, doctor en economía y un reconocido académico en el sector que le corresponde, asume este importante rol. Le falta un dato, presidente. Solo un nombre. ¿Quién será el nuevo ministro? Va a ser el doctor Guevara, viceministro actual, profesor universitario que conoce todo el proceso que hemos tenido luchando porque no nos ahoguen los fondos de capital de la deuda pública interna o externa, luchando contra las altas tasas de interés y luchando por disminuir el déficit que nos dejó el gobierno pasado de Duque, sobreendeudando de manera brutal el país. Deuda que usted sabe no fue ni a frenar el COVID, ni a frenar el hambre en Colombia. Al contrario, propusieron una reforma tributaria que buscaba más IVA para la sopa de la gente trabajadora, sino que fue a los más ricos del país a subsidiarles sus nóminas. Ahora Petro tiene que pagar las deudas de Duque y el Congreso, con los amigos de Duque, no quieren que la paguemos porque creen que vamos a colapsar, arruinando ellos irresponsablemente a Colombia entera y a todas sus empresas.
La ley de reactivación económica que presentamos trae un artículo que no se discute en la sociedad colombiana, que todas las empresas de Colombia bajen su impuesto para reactivar la economía. Es lo que proponemos, que la clase media baje sus impuestos para reactivar la economía. Pero como proponemos una contrapartida que tiene que ver con que los juegos de suerte y azar paguen más impuestos, y hay amigos de ellos que no quieren hacer esa ley, o porque proponemos que el carbón y el petróleo de exportación pague más impuestos, porque quieren seguir en este tipo de economía que ya muere hoy en el mundo, o porque no quieren que los más ricos de los ricos de Colombia paguen más por dividendos, que es sacar la plata de las empresas, y eso va contra la reactivación. Entonces quieren sabotar la ley buscando que el gobierno caiga incluso en un golpe de Estado, como lo he venido denunciando. Finalmente, amigos y amigas, yo creo que en estos momentos el gobierno nacional espera que ya en la recta final de este mandato constitucional se consolide el inicio de una Colombia nueva con más inclusión y menos desigual en un momento crucial para el gobierno nacional. Miren que esta declaración del presidente Gustavo Petro, en la que anuncia quién será el nuevo ministro de Hacienda, quien ya forma parte del gobierno nacional, el señor Diego Alejandro Guevara Castañedo, viceministro de Hacienda, doctor en economía, está asumiendo este importante rol en un momento donde el liderazgo de él será crucial en el Congreso de la República, sobre todo por los desafíos para lograr la aprobación de leyes fiscales. En esta misma línea del presidente, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro señala que entre 2020 y 2022 hace una grave denuncia. El endeudamiento del país aumentó en 200 billones de pesos, los cuales deberán ser pagados entre el 5 y 10 años. Es decir, aquí la senadora está anunciando la creación de una comisión parlamentaria que haga auditoría a la deuda pública del país, que involucra al gobierno de Iván Duque. Miren la denuncia de la senadora María José Pizarro. Entre el año 2020 y el año 2022, es decir, no este gobierno, el endeudamiento en nuestro país aumentó en 200 billones de pesos. 200 billones de pesos pagaderos entre 5 y 10 años. El próximo año, gracias a las decisiones irresponsables del gobierno anterior, con dinero del presupuesto se tendrán que pagar 112 billones de pesos en 2025. Eso quiere decir el 21,5 del presupuesto. Ese 21,5 es el que se irá a pagar la deuda que dejó, sí, el gobierno anterior. ¿Y de dónde esa deuda? Pues muy bien, operaciones de crédito con el Fondo Monetario Internacional en un crédito leonino que tiene que asumir este gobierno y el próximo, sino también emisiones de TES por fuera de la autorización de la ley de endeudamiento. ¿Qué podemos hacer entonces ahora desde este Congreso de la República? Señor presidente, y va aquí una proposición verbal, señor presidente Efraín Cepeda, va una proposición verbal en medio de mi intervención. Yo propongo que cree usted de manera inmediata, y ojalá esta proposición pueda ser votada, una auditoría parlamentaria a la deuda pública de nuestro país, para que se realice una investigación sobre cómo fueron utilizados los recursos de deuda en el gobierno anterior, y esto lo autoriza la ley quinta, señor presidente. Sin embargo, este gobierno tampoco actuó en el marco de la irresponsabilidad. No solamente saneó el fondo de estabilización de los combustibles, en el caso de la gasolina se avanza, en el caso del diésel, es decir, ha tenido que tomar decisiones tal vez difíciles y que otros gobiernos no fueron capaces de asumir, pues muy bien este gobierno lo asumió, y además en medio de todo esto avanzamos en la recuperación económica. Esto es una realidad de este gobierno. No solamente el desempleo se mantiene por debajo de 2 dígitos en el 9,1,
además hay un aumento del 10% en la agricultura y 2.900.000 personas salieron en estos 2 años de la pobreza y de la pobreza extrema. Así que, señor presidente, le dejo esta proposición para que pueda ser puesta a consideración y se haga cuanto antes una auditoría parlamentaria a la deuda pública, es decir, cómo... Muchas gracias, honorable senador. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse a este canal. Yo los invito a que por favor se suscriban, compartan esta información y por supuesto dejen sus opiniones en los comentarios para abrir el debate y comentar esta importante noticia. Nos vemos en una próxima oportunidad.